Buen día, estimados jurados. Soy Jaime Eduardo Jiménez Sarmiento. A continuación realizaré la sustentación de mi trabajo de grado con la intención de optar al título de Magíster en Didáctica de las Matemáticas de la Universidad del Atlántico. El trabajo de investigación titulado Estrategias didácticas para la enseñanza del concepto de función en los estudiantes de primer semestre de Ciencias Empresariales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Barranquilla, fue orientado por el doctor Julio Romero. Según lo establecido por las políticas de la Universidad del Atlántico, el trabajo consta de una introducción y 5 capítulos en el cual se desarrolla la investigación. Primero que todo, debemos reconocer que el concepto de función es un tema fundamental a nivel de cualquier carrera universitaria, en especial las de negocios y ciencias básicas. Sin embargo, se ha encontrado que la gran mayoría de los estudiantes universitarios tienen dificultades para comprender los conceptos y aplicaciones de las funciones. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es determinar la eficacia de estrategias didácticas para la enseñanza del concepto de función. Analicemos la situación problema que nos motiva a esta investigación. En primera instancia, no es un secreto que el aprendizaje de las matemáticas no resulta del todo sencillo para las personas y en la gran mayoría de los casos es vista como una asignatura complicada para su entendimiento. Por otro lado, se ha encontrado que los resultados de Colombia a nivel internacional en las pruebas PISA se han mantenido inferior al promedio, principalmente en el componente de matemáticas. Y por último, los resultados obtenidos por los estudiantes de Ciencias Administrativas en la sede Barranquilla de Uniminuto en las pruebas Saber Pro también se han mantenido por debajo del promedio nacional, incluyendo la asignatura de matemáticas. Como tal, el problema nos lleva a ver la necesidad de fortalecer las competencias matemáticas de los estudiantes de primer semestre, en particular en la comprensión del concepto de función. Por lo tanto, planteamos los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las principales dificultades que presentan los estudiantes? ¿Qué estrategias didácticas utilizan actualmente los docentes? ¿Y cómo se pueden fortalecer estas estrategias con base en los anteriores interrogantes? Se formula entonces la pregunta problema. ¿Qué estrategias se podrán diseñar para facilitar los procesos de aprendizaje de funciones en los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la sede de Barranquilla? Por tanto, se presenta el siguiente objetivo general de la investigación: determinar la eficacia de estrategias didácticas para la enseñanza del concepto de función en los estudiantes de primer semestre de Ciencias Empresariales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la sede Barranquilla. Para dar respuesta a este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos. El primero es identificar las estrategias y herramientas empleadas por los docentes para la enseñanza de funciones. Seguidamente, identificar dificultades que presenten estudiantes de primeros semestres cuando se les enseña el concepto de función. Y finalmente, analizar los procesos de aprendizaje que tienen los estudiantes frente al tema de funciones. En la Corporación Universitaria Minuto de Dios, los estudiantes de Ciencias Empresariales presentan falencias en competencias matemáticas que fueron adquiridas durante su educación básica y media, ya que el promedio de edad de estos estudiantes supera los 25 años, es decir, que ya tienen cierto tiempo de haber culminado sus estudios de bachillerato. Y es muy común que hayan olvidado en gran parte su formación. Por tanto, es importante proponer algunas estrategias que nos ayuden a recordar y desarrollar nuevamente estas competencias básicas para el manejo de los conceptos que ellos necesitan durante su formación, enfocándonos principalmente en lo que es el planteamiento y resolución de problemas matemáticos. Desde el referente teórico,
Se valorarán propuestas de secuencias didácticas hechas por algunos autores para tomarlas como base y desarrollar actividades que nos ayuden a conseguir el objetivo. Desde el punto de vista metodológico, vamos a desarrollar actividades que se van a implementar en los grupos para poder desarrollar una formación integral. Y desde la perspectiva social, la mejora de estas habilidades podría permitir a que los estudiantes se enfrenten a nuevos retos que se les presenten en su contexto. La presente investigación se delimitó a estudiantes de ciencias empresariales de los programas de Administración de Empresas y Contaduría de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la sede Barranquilla. Teóricamente se limitó al campo de las ciencias de la educación, específicamente la asignatura Fundamentos de Matemática, y temporalmente esta investigación se desarrolló durante un semestre académico que se comprendió entre los meses de febrero a mayo del año 2023. Teóricamente podemos identificar el concepto de función como una relación entre elementos de dos conjuntos, en la cual a cada valor de X le corresponde un único valor de Y. Esto mencionado por Basto y también por Arya y Lerner, quienes también dicen que a cada elemento de X se le asigna como única relación un elemento del conjunto de llegada. Según lo mencionado también por Budny, se considera las funciones como una entrada y salida, de tal forma que a cada entrada se le asigne una única salida luego de aplicarles unas operaciones matemáticas. Entre los antecedentes de la presente investigación podemos destacar a Tirazo y Herbas, quienes presentaron un artículo con el propósito de examinar la interrelación entre el conocimiento del docente para enseñar el concepto y los resultados que obtuvieron sus estudiantes. En 2018 también se realizó un estudio para determinar el efecto del enfoque de funciones geométricas en la motivación para el aprendizaje. Por otro lado, los autores Góngora y Valencia en su proyecto de grado tuvieron como propósito realizar la caracterización de aquellos elementos que brinden una evidencia en la comprensión del concepto de función lineal. García presentó una propuesta ideal con el objetivo de usar el software Minimat para enseñanza de esta función lineal, y Carmona desarrolló un proyecto en el aula con el que pretende contribuir a la enseñanza de funciones reales a partir de situaciones, problemas y el uso de las TICs. Podemos también destacar dentro de esta investigación a Tovar, quien presentó una propuesta para favorecer el aprendizaje de función cuadrática. Stewart explora un artículo de dificultades que presentan los estudiantes para aprender el concepto de función. Gutiérrez, en su trabajo de maestría, quien hizo una investigación sobre la influencia del software Symbolab para el aprendizaje de funciones. Y Mojica y Caraballo, quienes presentaron una estrategia teórico-didáctica diferente a las tradicionales desde el nuevo enfoque de variedad. Y por último, Santos y Barbosa, quienes construyeron un modelo teórico para la enseñanza del concepto de función. En cuanto a las variables, principalmente vamos a tener dos, las cuales la primera es el uso de las estrategias didácticas, la cual va a consistir en todas las herramientas que proponen los docentes para introducir el concepto de función y cuya definición operacional se va a medir de manera dicotómica, clasificando las estrategias según su tipo y alcance. Por otro lado, la variable de aprendizaje de concepto de función se define como la comprensión, asimilación y aplicación de los conocimientos relacionados con él o el reto matemático por parte de los estudiantes. Su definición operacional se va a medir siguiendo la estructura planteada por el ICFES en sus dimensiones de interpretación, representación, formulación y ejecución y argumentación. Podemos observar en el siguiente cuadro la manera como se realizó la operacionalización de las variables, relacionándolas con los objetivos específicos planteados en la investigación, sus diferentes dimensiones y los indicadores que se utilizaron para medir dichas
variables. En cuanto a la metodología propuesta, el enfoque de esta investigación se va a trabajar desde el positivismo, teniendo como un tipo de investigación una investigación aplicada y el diseño cuasi experimental. La población objetivo son los estudiantes de primeros semestres de ciencias empresariales. Como se mencionó anteriormente, este estudio tiene un enfoque epistemológico sustentado en el paradigma positivista, en el cual se pretende alcanzar un conocimiento objetivo de la efectividad de estrategias didácticas específicas para la enseñanza del concepto de función en estudiantes universitarios. En cuanto a la caracterización de la población, por ser alcanzable todos los individuos de esta población, se considera el tamaño muestral aproximadamente de 60, es decir, 30 estudiantes por grupo, con los cuales se va a trabajar el diseño cuasi experimental. Para clasificar las estrategias empleadas por los docentes se utilizó la técnica de encuesta con un cuestionario tipo Likert. Este cuestionario se tomó de un trabajo desarrollado por el doctor Gabriel Vergara, el cual fue en su momento validado por un juicio de expertos. Esta encuesta se adaptó específicamente en las dimensiones desarrolladas de la presente investigación. Para tomar los datos del experimento se utilizó la técnica de evaluación, específicamente un cuestionario de selección múltiple con única respuesta, el cual también por su parte fue validado por un juicio de expertos. Analizando los resultados obtenidos en primera instancia de este experimento, se realizó una prueba de normalidad, específicamente la de Zafiro-Wilk, dado que se tenían menos de 60 datos. Los resultados se observan en la tabla y esto nos indica que para el grupo experimental se va a rechazar la hipótesis nula. Esto es, que dicho grupo no sigue una distribución normal, lo que implica que no podemos mantener la hipótesis que ambos grupos tengan una distribución normal. Teniendo en cuenta lo anterior, se procede entonces a realizar una prueba de equivalencia. En este caso, las pruebas de Mann-Whitney, teniendo dos muestras para muestras independientes, los cuales siguen una estadística no paramétrica, en la cual la hipótesis nula se plantea de manera tal suponiendo que no haya diferencia entre los resultados obtenidos por cada grupo, mientras que en la hipótesis alternativa se asume que existe alguna diferencia entre los promedios obtenidos por los grupos experimental y control antes de realizar la intervención. En este caso, como vemos, a nivel de significancia es mayor que 0.05, es decir, que podemos mantener la hipótesis nula de que ambas poblaciones son equivalentes. Para la prueba post-test se utilizó nuevamente la prueba de Mann-Whitney, planteando las mismas hipótesis, pero teniendo en cuenta que ya se había realizado la intervención. En este caso, el resultado del nivel de significancia nos dio por debajo de 0.05, lo cual quiere decir que se rechaza la hipótesis nula. Es decir, que se puede asumir que los resultados obtenidos por el grupo experimental y el grupo de control se diferencian. De alguna forma nos indica que la intervención realizada obtuvo un mejor desempeño para el grupo experimental que el grupo de control. Finalmente, la investigación anteriormente desarrollada nos lleva a realizar una propuesta en cuanto a la enseñanza del concepto de función, la cual consta de 3 fases, iniciando con la construcción del concepto de función como relación, es decir, que primero debemos enfocarnos en que el estudiante comprenda lo que es una relación matemática a través de ejemplos,
Seguidamente pasamos a la fase 2, en la cual mediante el uso de calculadoras gráficas le mostramos visualmente al estudiante cómo se representa esa relación. Y por último, en la fase 3, aplicamos el concepto de función en diferentes contextos mediante ejemplos cotidianos y aplicados a las ciencias administrativas, para que el estudiante tenga un pleno conocimiento de cómo se aplica este concepto en su campo de estudio. Muchas gracias por la atención prestada a esta presentación y quedo atento a cualquier duda que se presente con respecto a esta sustentación.